Gálatas 5:19. Esta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia cristiana de aquel entonces, que se ubicaba en este pueblo llamado Galacia. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros debemos de ser honestos, que cuando leemos un texto así, entra una preocupación, si lo tomamos en serio, a nuestra mente. Porque nos da la lista de ciertas acciones, obras de la carne, acciones que hacen las personas, y se nos dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. La advertencia es muy solemne y es final, punto. No heredará el reino de Dios. Y por si esto no bastara en la lista, que es bastante larga, además nos menciona que, y cosas semejantes a estas, por aquello de los que les gusta ponerse muy literalistas en cuanto a los pecados que vienen o no vienen en la Biblia, sin simplemente ponerse a ver qué le agrada a Dios o qué no le agrada. Pues por eso dice ahí, y cosas semejantes a estas. La Biblia nos está marcando claramente que debemos evitar todas esas cosas como si fuera veneno. Y hasta ahí no hay duda de nada. El problema es que al creyente, al cristiano, le podrían venir deseos de alguna de esas cosas que están ahí, que ya conocemos nosotros. Por eso les está advirtiendo. Porque si no les vinieran deseos, de vez en cuando, por lo menos, pues entonces ¿a qué advertirles? Porque aquello que no se desea, pues nunca se va a cometer. Entonces, por eso, si me quieres acompañar aquí en Gálatas 5, dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, etcétera, etcétera. Ahí hay que ver muy claro ese concepto, el deseo de la carne, y diferenciarlo del versículo 19, las obras de la carne. Son dos cosas distintas. Está el deseo de la carne y está la obra o las obras de la carne. Son dos cosas diferentes. El deseo de la carne, lo que nos está diciendo esta carta son, número uno, existe aún en el creyente en un momento dado. No niega que exista. Porque si no, entonces le está escribiendo a cristianos que si no los van a tener, pues ¿para qué les escribe? Ahí están. Pero por el otro lado, no lo afirma como pecado, ni lo condena a que los que desean o puedan llegar a tener un deseo que les cruce por la cabeza de ese tipo, no heredarán el reino de Dios. Eso jamás dice aquí el Espíritu Santo. Sino que nos hace una diferencia entre lo que es el deseo de la carne y lo que es la obra de la carne. ¿Qué es la obra de la carne? El hacerle caso al deseo y cometerlo. Lo que a veces llamamos nosotros las tentaciones, pues. Es lo mismo, es la misma idea. ¿Le quede claro otra vez? El deseo de la carne es una cosa y la obra de la carne es otra. Aquí hay una diferencia. Al deseo de la carne, el apóstol Pablo aquí dice que puede existir en los creyentes. Número dos, no lo afirma como pecado de condenación, ni le da carácter moral. ¿Y cuál es la diferencia entre el deseo y la obra? La acción de la voluntad en el cual una persona obedece a ese deseo que sabe que no es conforme a Dios. El obedecer, el llevar a la práctica, el cometer
el actuar en obediencia a ese deseo que le llama deseo de la carne, eso y nada más que eso es lo que constituye el pecado. El hecho de que el deseo pase por la mente, el hecho de que ese deseo pudiese despertarse en un momento, el hecho de que el deseo se hiciese sentir en la vida de la persona, eso en sí mismo no tiene carácter moral ante Dios. No tiene carácter moral. O sea, no es pecado. Sin embargo, el que eso exista debe ser motivo de mucho cuidado, es lo que nos está diciendo todo. Como diciendo, primero te muestra el deseo, dice el deseo de la carne, y luego te dice, nada más acuérdate que las obras de la carne, el que las practica no va a heredar el reino. Hasta ahí es donde nos está explicando. Y ahorita vamos a ver también cómo se manejan los deseos de la carne, para que jamás llegue a ocurrir la obra de la carne, que es el pecado propiamente dicho. Vamos a ver cómo se manejan esos deseos. Y aquí es muy importante no ser hipócritas, ni ser mentirosos. Los deseos de la carne pueden estar en la vida de un cristiano, más o menos exaltados, pero pueden haber deseos. Ahí pueden estar. Y de nada le valdrá a alguien imaginarse o mentirse a sí mismo y decir que nunca jamás ha tenido deseos de la carne durante toda su caminata cristiana, porque entonces está mintiendo contra el Espíritu Santo de Dios. Los deseos están ahí. Pero hay una manera de que el deseo baje hasta lo sumo y de que el Espíritu conquiste cualquier tipo de deseo, influencie la voluntad de nunca cometer. Es lo que nos va a hablar ahorita el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que los condene. ¿Sí me explico? Ni hay ley que los prohíba. ¿Tú has visto una ley que prohíba amar? Yo no. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad que no hay ley? ¿Alguna ley en la Biblia dice no serás misericordioso? ¿Alguna ley en la Biblia dice no tendrás dominio propio? ¿Alguna ley condena a los que tengan fe y paz y sean benignos y pacientes? No, contra esas cosas no están ni prohibidas, ni están condenadas, ni existen un anatema de condenación eterna contra ese tipo de carácter o de persona que vive así. No existe ningún tipo de condenación contra el que vive haciendo eso, porque son puras cosas buenas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el contraste entre las obras de la carne, esto es lo que debemos evitar como si fuera un veneno mortal, ya lo sabemos, y dos, se nos marca el cómo andar diario, o cómo vivir diario. O sea, no solo absteniéndonos de las famosas obras de la carne, sino viviendo en lo contrario. Que la única vida que le puede ser agradable al Señor es la que no solo abstiene del otro, sino que vive en esto. O sea, no solo el que se abstiene de cometer eso, sino el que además de abstenerse, tiene todo esto. Pues cuando vemos una caminata así de cómo vivir, ¿qué viene a nuestra mente? Pues primeramente, que sabemos que así es como debemos de vivir. Toda conciencia lo tiene que decir. Y es más, la conciencia de todo impío dobla rodilla ante un pasaje como este. ¿Quién no habla del amor? ¿Quién no habla de que hay que ser buenos, perdonadores, benignos, pacientes, tener mucha confianza? Todo mundo, y nosotros sobre todo, que conocemos la palabra de Dios. O sea, hay que vivir así. Nuestra conciencia dice amén a esa caminata. Y además, la admiramos mucho. Caramba, el dominio propio, ¿a poco no es una virtud admirable en una persona? Una persona que está en perfecto control de lo que habla, en perfecto control de lo que piensa, en perfecto control de sus reacciones, en perfecto control de la disciplina que se propone. Si dice que se va a parar una hora, se para una hora. Pues es bonito el dominio propio. Sabe tomar una afrenta, sabe no responder, sabe cuando hablar. Es muy bonito el dominio propio. El dominio en el sentido moral, etcétera, etcétera, es muy hermoso también. Una persona que viendo el dinero ahí para robárselo y teniendo hambre no se lo roba, caramba. Es admirable. La paz, una paz que permanece en medio de los problemas, admirable, atractiva. Es bueno vivir así. Tener el gozo, un fluir continuo de satisfacción en las cosas de Dios. La fe, esa confianza en Dios, esa fe que vence al mundo. El amor, el ser benigno, el ser paciente aún en circunstancias muy contrarias y perseverar haciendo lo mismo.
Son las virtudes cristianas. Entonces nosotros cuando leemos ese pasaje, sabemos y nos sentimos obligados a ser así, a comportarnos así. Que quede claro hasta aquí. Por un lado, una regla que nos dice de qué nos abstengamos. Por otro lado, una regla que nos dice cómo debemos comportarnos. Aquí es donde entran los errores. Cuando alguien ve esto, cuando alguien dice, yo no debo de hacer obras de la carne y debo esto, el error, uno de los más comunes, es el siguiente. Ya es cristiana la persona, acuérdate que la epístola es a cristianos. No debo de cometer obras de la carne. Bueno, entonces voy a no pecar hoy. Voy a no pecar. Me voy a dedicar a no pecar todo el día. Ese es el primer error. Desde la mañana hasta la tarde, la persona entra en una tensión, tensa, ¿sí? Porque se va a dedicar a como de lugar a no cometer ninguna de las obras de la carne. Y entonces, todo el día va a estar esforzándose mucho, con una gran resolución, haciendo su mejor decisión de ese día no voy a cometer ninguna de esas obras de la carne porque no quiero perder mi salvación, no quiero perderme de heredar el reino de Dios. Por lo tanto, hoy me propongo, hoy me resuelvo, hoy me comprometo, y a veces hasta al prometerle a Dios, a no cometer ninguna de estas cosas. Voy a hacer un gran esfuerzo para hacer esto. Primer punto, ya falló. Va a fallar seguramente. Está dejando de ver ahí un lado que ahorita vamos a ver qué es la clave. La persona va a estar enfocada todo el día en sí mismo, obviamente, viendo qué hago y qué no hago. ¿Qué hago y qué no hago? Hoy no me voy a enojar. De veras hoy no. Aunque mi marido me diga, aunque me haga, te prometo, Cristo, o Señor, tú sabes que no lo voy a hacer. Y aunque me haga, etcétera. Pero no entiende que las resoluciones humanas por sí mismas no tienen valor contra los apetitos de la carne, contra sus fuertes impulsos. No tiene. Se necesita algo más ahí que esté ayudando a la persona, pero la persona ya falló de entrada, porque hizo la gran resolución. Y lo más que va a lograr será una parodia, una imitación de tratar de, o sea, una represión, se va a reprimir. No estoy enojado, por dentro ardiendo y a un coraje incontrolable, malas caras, malos tratos, aventándole el plato al marido así disimuladamente, en vez de como antes, tirárselo en la cabeza. No estoy enojada, entonces ¿por qué me lo avienta? Le dice el marido. Pero le quiere dejar de alguna manera ver que yo estoy muy molesto contigo. ¿Qué es eso? El fracaso. El fracaso de una persona intentando controlar algo parecido a un potro salvaje, a un potro de hierro indomable de esos que te le trepas encima. Tal cual es la carne, en el sentido de los deseos de la misma. Entonces, ahí ya falló. Claro, además esta persona va a estar en una continua revisión si ya transgredió o no las obras de la carne. Obviamente va a estar autoexaminándose todo el día. Quizás va a hacer una pausa en la tarde, se va a meter a orar y decir, pues, fallé o no fallé, y le dije al marido, no le dije, le aventé el plato, quizás se lo di sin amor, y se va a empezar a preocupar mucho, y en la noche va a llegar a la conclusión de que falló. ¿Lo había perdonado Dios? Sí. ¿Lo había salvado? Sí. ¿Le había dado el Espíritu? Sí, le había dado. Y había pasado un tiempo en su vida con mucha bendición. Pero de pronto algo comenzó a faltar y entró a este ciclo la persona. Esa noche se sentirá muy mal, no podrá orar, la conciencia estará atormentada, condenándole a veces no sabe de qué cosa. Y si es cierto que dice, pues la verdad no le aventé el plato como antes al marido, pues también va a ser cierto decir, pero pues sí se lo serví así demasiado seca y la verdad como que no lo hice con amor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Entonces va a arrepentirse, en el sentido de llorar ante Dios, en el sentido de pedirle a Dios, en el sentido de confesarle a Dios y de proponerse, y así se la puede pasar hasta que se vaya al mismo infierno. Además, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si las practican externa o internamente. Entonces, ese es el primer error. Cuando la gente solamente confía en su propia resolución y se determina a que no va a cometer esas obras de la carne y siempre se está autoexaminando. Se termina convirtiendo su experiencia en una forma de egoísmo, ¿verdad que sí? En un egoísmo
religioso. El segundo error, cuando se ve los frutos del Espíritu aquí, es que la persona también tome una gran resolución. Voy a ser una persona muy amorosa. Voy a ser una persona muy paciente. Voy a ser una persona con mucho dominio propio. Voy yo. Yo voy a vivir la vida cristiana por mí mismo. Es la idea que estamos entendiendo aquí. Yo puedo. Esa es la idea que estás viendo aquí. Como un resurgir del orgullo. Yo puedo. Se había dado cuenta que no podía perdonarse sus pecados solo. Eso sí se dio cuenta. Se dio cuenta antes, para poderse haber sido perdonado inicialmente, pues que no se podía salvar por sí mismo, que necesitaba un salvador y todo. Pero ahora empieza a resurgir por ahí el viejo orgullo y decir, pues imaginarse o de ser engañado o engañarse. Yo puedo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a amar, voy a ser una persona muy paciente y voy a ser una persona que va a tener mucho dominio propio y voy a ser muy benigno. Pero después se encuentra con la gran realidad de que eso no se está produciendo naturalmente en su vida, sino lo que más llega es a un tratar de. Trata de amar a sus hijos, trata de interesarse en ellos, trata de ser benigno o de ver benignamente las acciones de otros, trata de ser paciente pero pierde la paciencia, etcétera, etcétera. Trata de amar pero no le interesa a nadie. Ese es el otro error. ¿A dónde llevan esos dos errores? Estamos viéndolo. Llevan al fracaso espiritual de la persona, llevan a que se caiga en el pecado continuamente, o se vuelva a esclavizar inclusive a la misma manera de antes. Y produce una gran frustración en la vida espiritual. Porque ciertamente es muy frustrante una persona que todos los días hace su nueva resolución de no cometer una cosa, y después termina rompiendo su propia resolución. Es muy frustrante que alguien se proponga lograr algo, una meta, de ser muy amoroso, y lo más que produzca sea una parodia por fuera. O sea, de tratar de, pero que todos los demás se noten que no es genuino nada de lo que hay adentro. No, y obviamente la persona no va a tener crecimiento espiritual, su conciencia va a estar condenada, se va a sentir frustrada, en la oración no va a haber bendición. ¿Por qué? Porque ya está en pecado. No se ha dado cuenta. El otro día una persona, hace tiempo, no es una persona que está en el curso, estaba muy angustiada porque tenía varias semanas de estar violando su conciencia, haciendo algo, vendiendo un producto que no debería de vender en un negocio. Y estaba muy angustiado, se acercó, pidió consejo, y me dijo, es que me siento muy mal, es que, no sé, quiero saber si estoy pecando, es que no vaya yo a pecar. ¿Cómo que si no vayas tú a pecar? Sin pecado ya estás viviendo, les digo. Es que tengo mucho miedo de que no vaya yo a pecar y a perder mi salvación. Si ya estás en el pecado, ¿de qué es de lo que estás preocupando? Si ya estás violando, estás vendiendo un producto que sabes que es nocivo para la gente, ¿verdad? Que envenena a las personas, etcétera, porque te sentiste presionado y fuiste bien cobarde. No me digas que temes caer en pecado, pero ya había entrado en una especie de, no sé cómo llamarle, patología religiosa, en donde la gente nada más está autoobservando a sí misma y temiendo perder su salvación, o sea, lo que ya no tenía, obviamente, y además de que ya estaba en el pecado, y todo entenebrecido, la conciencia ya era un montón de señales que ya te acusan hasta de lo que no es. Ya, toda una confusión espiritual, unas tinieblas. Bueno, así terminas cuando empiezas a tratar de caminar por obras y no de caminar por fe y en el Espíritu. Porque es muy frustrante. No hay crecimiento espiritual. Y de pronto puedes ver a un hermano o a otro discípulo o discípula y decir, caramba, ¿y qué tiene aquel? ¿O qué tiene aquella? ¿No? Siempre el amor natural, la paz, bendición, sabiduría. Quizás a su nivel, a su muy entendimiento muy pequeñito, quizás tiene nomás 8 meses. Y si tú no has aprendido a caminar como debes caminar una vez que después de que Dios te perdonó, entonces te vas a frustrar. Puedes perderte básicamente. Tú preguntarás, bueno, ¿a qué se debe que una persona empiece a hacer eso? ¿Ignorancia? Bueno, una ignorancia
que no se justificaría. Quizás más bien el resurgimiento de la misma soberbia que antes controló su vida, una autosuficiencia, un imaginarse vanamente que yo puedo hacer todas las cosas, que depende solamente de mis propias decisiones. Eso cree, pero ya se encontró con el potro de hierro, ya se encontró con la yegua salvaje y se da cuenta que esto de los deseos de la carne, que no tiene nada que ver con el pecado original, por cierto, del dogma católico de San Agustín, sino que simplemente son los deseos que permanecen en el alma y en el cuerpo de una persona, deseos que muchas veces son inclusive naturales, que en sí mismos no tienen nada de pecado, ya se da cuenta con que no es pequeña cosa esto de que existan deseos de la carne. Y la misma resolución de la persona no lo va a domar, sino que ahí están. Si la vida pasada fue particularmente pecaminosa en alguna área, esos deseos van a estar muy exaltados en ese punto. Cualquiera haya sido el pecado particular o los pecados de una persona en donde hubo mucho abuso en el pecado, precisamente serán esos los deseos que van a quedar más vivos. Por eso no tiene carácter moral. A Dios le importa el nuevo corazón, ya la persona está perdonada de su vida pasada, la persona ya ama a Dios, tiene la intención de agradarlo y de servirlo y lo está haciendo. El problema va a ser que la gente en un momento de su caminata va a contristar al Espíritu sin darse cuenta, la primera vez quizás, y cuando se dé cuenta que contristó al Espíritu, va a venir el resurgimiento de los deseos esos famosos, y entonces le va a tratar de aplicar un remedio que no funciona, que es sus propias resoluciones, sus propias decisiones y arrepentimientos, en vez de buscar lo que tiene que buscar, que es el Espíritu. Aquí vamos a ver entonces el camino bíblico para crecer espiritualmente y para vivir la vida cristiana. ¿Cuál es? Aquí viene en Gálatas 5, en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el texto griego es más enfático y más claro. En la versión griega original dice, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. O sea, de lo que te tienes que preocupar no es tanto de producir fruto, de lo que te tienes que preocupar no es tanto de abstenerte de las obras de la carne, sino de lo que te tienes que preocupar es de andar en el Espíritu. Y para eso tendrás que cultivar una relación con Él, para no desagradarlo y que siempre estén sus influencias en tu vida. Esa es la idea que te está dando. Fíjate que se le está diciendo a los cristianos, andar en el Espíritu, a los que recibieron el Espíritu Santo. Ahí le está diciendo, anda en Él, Gálatas 5:16. Digo pues, digo en resumen, o sea, para que te comportes bien, para que ames, etcétera, etcétera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis las obras de la carne. La clave es esta. Tu enfoque no debe ser solamente no querer pecar. Qué bueno que no quieras pecar. Tu enfoque no debe ser solamente que debes producir fruto. Claro que es un deber y un mandamiento. Pero el caminito que nos está dando Dios, la clave para no pecar y para estar produciendo fruto, es una persona. Esa persona, estudiamos ayer en la mañana, se llama el Espíritu Santo y viene a morar y viene a habitar a tu corazón después de que te arrepientes y crees, lo recibes en tu corazón, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es una persona que tiene la capacidad de dar poder y de muchas otras influencias que te van a ayudar. Tu meta debe ser entonces andar en el Espíritu. A veces la gente se ha imaginado que andar en el Espíritu es una especie de misticismo. No es un misticismo. Tampoco es estar oyendo voces extrañas por la madrugada y que te pares a predicarle a tu vecino y despertarlo a gritos a las 2:30 de la madrugada. Eso no es seguir los impulsos del Espíritu, para nada. O sea, el andar en el Espíritu es simplemente seguir ciertos impulsos también que van a ser muy naturales, que van a haber en la vida del cristiano, pero que solamente se dan cuando está ahí el Espíritu Santo. Aquí, bueno, obviamente no se le puede decir ande en el Espíritu al que no lo tiene, ¿verdad que no? Pues si no tiene el Espíritu, ¿cómo le van a pedir que ande en él? Ni siquiera lo conoce, por eso está hablándole a cristianos. Andad
en el Espíritu. ¿A quién? Al cristiano. Pero si nunca está contigo, si lo entristeces con tus tonterías, con tus brusquedades, pues entonces, ¿cómo vas a andar en el Espíritu? Y después te explica a qué se refiere andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. Esta persona, que es Dios mismo, llamada el Espíritu Santo, cuando viene a morar a tu corazón, como cualquier persona tiene deseos, ¿estás comprendiendo eso? Pero sus deseos son buenos, sus deseos siempre tienen que ver con lo de Dios. Sus impulsos, sus influencias siempre son buenas. Y ahora sí, estando el Espíritu Santo ahí, entonces tienes, por un lado, los deseos de la carne, pero hay algo que le hace contrapeso, que son los deseos del Espíritu. O sea, hay una cierta invitación que por tu vida pasada, sobre todo en el muy nuevo convertido, se va a manifestar más fuerte, más violento el deseo de la carne. Pero es el deseo, no es pecado, es un deseo nada más. Está ahí, es un impulso a querer hacer cosas que no son correctas. Y por el otro lado, como está el Espíritu, hay un deseo del Espíritu que jala para las cosas de Dios, que invita, que influencia. Y ahorita vamos a ver varias formas como el Espíritu Santo produce estas inclinaciones espirituales. Claro, si ya se contristó el Espíritu a tal grado que se alejó totalmente de la vida de la persona, o que ya se contristó, pues, entonces, ¿quién va a ganar la preeminencia? Los deseos de la carne. Y cuando trate de controlarlos, se va a encontrar con el potro salvaje, que no va a poder domar con su propia voluntad. Requiere, es indispensable, el Espíritu Santo. Ahí lo va a necesitar. Por lo tanto, tu meta debe de ser cuidar tu relación con el Espíritu Santo. Sobre todo, esa confianza que ya vimos que a él le gusta mucho, que es indispensable para poder estar teniendo un cristianismo natural, donde hay fruto, donde hay bendición de Dios. Cuidar tu relación con el Espíritu. La confianza en Él, su amor. Y este, claro, es un enfoque totalmente distinto. Es una vida muy sobrenatural, ¿no? Porque estando el Espíritu Santo, pues mi meta diaria, ¿cuál va a ser? Tener compañerismo con Dios. Esa es mi meta diaria. O sea, la comunión va a ser básica en el cristianismo. La persona que no tenga comunión, que no tenga tiempos de comunión, que no tenga tiempos personales de oración, de adoración, pues simplemente no va a cultivar una amistad, una relación con el Espíritu, no va a haber presencia de Dios, no va a haber deseos del Espíritu, y se va a quedar tratando de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, solito, y una vida de frustraciones y de fracaso. Porque ya te dije que la vida espiritual solamente la vive el Espíritu Santo, a través de ti, ayudando. O sea, la obra de Dios solamente la hace Dios. La caminata cristiana, tú necesitas a Dios tanto ahorita como el primer día que te convertiste y más todavía. Necesitas a Dios mucho, lo necesitas. Aquí no es una religión de que te salvaste el primer día por gracia y después te salvas tú solo por obras. No. Esa es una religión, esa es una mentira. No. Tú necesitas que Dios te salve. Continuamente. Todos los días. O sea, no que te vuelva a perdonar, sino que esté obrando pues esa salvación inicial para que me comprendas. Y eso tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo. A fuerza. Ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en mí? Cuando está el Espíritu Santo, aquí nos dice que tiene impulsos, deseos, impulsos. O sea, me produce inclinaciones espirituales. Eso es lo que hacen. Me produce inclinaciones espirituales. Me influencia en mi mente y en mi alma a las cosas espirituales. Digamos que me hace las cosas de Dios muy atractivas. Las cosas de Dios me las hace atractivas el Espíritu Santo. Y son atractivas porque el Espíritu Santo te las muestra y te las hace atractivas. O sea, el orar te lo hace atractivo. El estudiar la Biblia te lo hace atractivo. El predicarle a un alma te lo hace atractivo. El valor que tiene la salvación de una persona, por eso llegamos a hacer tantas cosas para que se salve una persona y hasta arriesgar nuestra vida, nos la hace muy atractiva, nos las hace interesantes, nos las hace nuevas, nos las hace frescas esas experiencias. Cuando la persona lee la Biblia, bajo las influencias del Espíritu Santo,
porque lo ama mucho y porque cultiva una relación con Él y porque está en comunión con Él, entonces se le hace interesante la lectura de la Biblia. De alguna manera el Espíritu le hace interesantes esas verdades, se las hace atractivas. La reunión de oración es la cosa más poco atractiva que hay para una persona no regenerada, no nacida de nuevo. Imagínate. ¿Pero a quién le va a interesar? ¿A quién se le hace atractivo? Vienes a preguntar. Diles que estuviste en una reunión de oración donde 2 horas oraste y van a pensar casi que eres un demente, un loco. Pero ¿cómo tú? ¿Qué tiene de interesante una reunión de oración? ¿Qué tiene de valioso una reunión de oración? ¿Qué hay de emocionante en una reunión de oración? Va a decir el impío. Para él lo emocionante es irse a pasear en el paracaídas o irse a meter a la moto acuática, ¿no? Esas cosas sí le son naturalmente muy interesantes, porque le provocan ciertas diversiones y emociones carnales. O la discoteca, o irte a jugar a los campos de golf. Todo eso a él se le hace todo muy atractivo, la borrachera, el evento ahí, el concurso de los bikinis. Eso le hace atractivo. El diablo se lo hace atractivo. Está muy interesante para él. Pero el que viene a la reunión de oración, ¿quién le hizo atractivo? Si realmente te interesa tener una reunión de oración y tienes bendición en ella, ¿quién le hizo interesante esa reunión de oración? El Espíritu. ¿Por qué? Te la hace atractiva porque te hace entender, por ejemplo, el valor o la importancia de orar y cómo te ha hecho entender cómo Dios puede contestar una oración y salvar un alma, y has oído un testimonio. Entonces le da valor a las cosas espirituales, que son un poquito intangibles, ¿no? Y que se contraponen a mucho de este mundo, digamos, muy material, que solo es muy sensual, es muy carnal, solo le interesa su propio placer, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo además te las hace nuevas. Tú puedes asistir a 5 reuniones de oración seguidas y todas ser distintas. Y solo tú puedes apreciar eso. Nadie más lo puede apreciar más que tú. O sea, no solamente te las hizo interesantes, sino además te las hizo diferentes. O sea que en una oraste y quizás hubo quebranto. En otra oraste y había mucha fe, mucho poder para pedir. En otra oraste y había mucha admiración sobre el carácter de Dios. Y entendías unas cosas y entendías otras. El que tiene la función, el único, por cierto, de hacer eso, es el Espíritu Santo. Las cosas espirituales en mi mente, cuando está el Espíritu, se vuelven muy importantes. O sea, las veo como muy importantes. Pero si no está el Espíritu, se ven como que no importan nada. Te voy a dar un ejemplito. En las religiones muertas, ¿cómo hablan de salvación y de las almas que se pierden y todo eso? Pero no corresponden sus hechos a las palabras que ellos dicen. Qué importante es la salvación de las almas, dice el pastor muerto, el pastor que lo puso el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Qué importante. Pero no se le ve ni urgencia en tratar de salvar ni siquiera una de ellas, ¿no? ¿Será realmente importante para él la salvación de las almas? ¿O es solamente el perico que repite lo que leyó en un libro de teología? Es un perico. Está repitiendo cosas que para él no tienen ni sentido ni siquiera. Es que el valor de una alma vale más que 1000 sufrimientos. Puede decir eso. Puede tratar de fabricarse una emoción y un denuedo. Pero para él, ¿vale mucho un alma? ¿Él realmente pesa el valor de las almas? Eso se verá en los hechos, en los esfuerzos que él se tome para predicarle la verdad a las almas de su iglesia que le están perdiendo, para confrontarlas o para clamar por ellas a Dios. ¿Realmente qué vemos ahí? Ausencia del Espíritu Santo. Es un perico solamente repitiendo cosas que no tienen realidad para él. Él no sabe el valor de un alma. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo valora un alma. No solamente porque la Biblia dice que vale mucho, sino que el Espíritu Santo de alguna manera te ha de hacer entender que el infierno es muy eterno y muy terrible para que un alma vaya a pasarse ahí toda su existencia futura, y que además pues su vida tiene ciertas características que valen para que Dios haya mandado a su Hijo a morir por ella. Y que por lo tanto vale mucho tomar un sacrificio real para que se salve esa persona, y después llegas a los hechos. Pero en estos individuos, donde no mora el Espíritu Santo, pues son puras palabras. Ellos no conocen la importancia de las cosas espirituales. Y no las pueden conocer porque no tienen el Espíritu, y el Espíritu nos la reveló a nosotros, dice 1 Corintios, nos reveló estas cosas a nosotros. Te las hacemos entender. O sea, como que yo no sé qué capacidad tiene Dios pues puede todo, pero yo no sé, como si te pasara a veces una película, o de pronto te angustiara por un alma, pero es que te pone ideas. No sé si a ver, levanten la mano los que tienen esa experiencia más o menos. Levanten, es importante. O sea, te pone ideas en la mente
¿O te hace profundizar sobre las ideas? No sé, estás en un pequeño grupito de oración de 3 personas, inclinas tu cabeza y dices, Señor, vamos a orar por la salvación de, no sé, de el señor que vende en el puesto de la esquina periódicos. Y bueno, sabemos que vamos a orar. Pero conforme empiezan a pedir por él, de pronto la gente se empieza a angustiar por él. A lo mejor no empezaron muy angustiados, pero de pronto se empezaron a angustiar. Como que a la hora que estoy orando, empiezo a ver yo la realidad de su condición perdida. El peso, el peligro de que es un infierno eterno que está a punto de caer en él. Y conforme oigo al hermano que ora ya, eso hasta me contagia a mí. Porque el Espíritu Santo difunde la carga a través de varios miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando oigo su angustia, me angustio yo también. ¿Cierto? Y no por contagiarme de emocionalismo, sino que como que empiezo a entender quizás lo que él mismo está entendiendo. Es que es muy grave esto de esta alma. Y por eso es la razón que puedas pasarte 1 hora orando por una sola persona a veces. ¿Qué tanto habrá que pedir? El único que entiende esas cosas, hermanos, seamos sinceros, es Dios. Dios es el que está angustiado por las almas. Dios es el que entiende realmente, como debe entender, qué tan grande es la perdición, cuánto es su peligro, cómo está tentando a Dios y que va a caer al infierno de un momento a otro. Solo Dios sabe eso. Entonces Dios lo que hace es, como nuestro compañero, el Espíritu Santo, transmitirnos su sentir de Él. O sea, compartirnos su corazón. ¿Ah? O sea, que en una reunión de intercesión está Dios compartiéndonos su corazón, de las angustias que Él mismo siente. Sí, porque tú, digamos que pues no eras muy dado a eso antes. A ti te importaba nada del mundo y las cosas espirituales menos. No te importaban las almas. Y además, como ser humano, aunque te haya perdonado Dios, de veras no las puedes valorar porque son cosas espirituales. Son cosas de otro ámbito, de otra dimensión, por decirlo así. O sea, realmente, ¿quién puede saber lo que es el infierno? Sino el Espíritu Santo. Aquí, a ti te hablan de lumbre, a ti te hablan de tormentos, a ti te hablan de una sed que no se apaga, de un gusano, de una condenación, pues para tratarnos de hacer entender algo muy abstracto, pero no por eso menos real, que va a ser muy real. Pero el único que sabe cómo es el infierno, ahorita es el Espíritu Santo y los que están ahí, sufriéndolo. Es por decir así, sí, si yo te platico cómo sabe una comida, pues no vas a poder entender cómo sabe esa comida, hasta que no la pruebes tú por ti. Si nunca la has probado, vas a tenerla que probar. Pero el Espíritu Santo tiene una capacidad, como es Dios y para Él todo es posible, nos da un entendimiento de cómo son esas cosas sin tener que estar ahí todavía, sin tener que estar presentes todavía. Él sí puede, porque para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, por eso les digo, es el Espíritu Santo el que le va a dar importancia a las cosas espirituales en mi mente. Les va a dar peso. Pero de acuerdo a la presencia de Él, tendrán más o menos importancia. Y las veré más o menos claras, tendrán más o menos valor. Aunque yo sepa que tienen que tener mucho valor porque la Biblia lo dice. Por tanto, qué importante es cuidar tu relación con Él. Una buena intercesión va a depender mucho del Espíritu. O también a veces como que el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y te lo muestra muy glorioso, ¿a poco no? Te lo muestra muy poderoso. En una adoración, en una enseñanza, orando. Y entonces, porque Él dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Te muestra a Cristo como es. Cristo, 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 Cristo. Todo el mundo dice como un perico Cristo y mencionan ese nombre. No saben lo que están diciendo. O sea, hay que entender quién es Cristo. ¿Qué poder tiene? ¿Qué grande es? O sea, cuando la Biblia dice ahí que estás sentado sobre todo principado y potestad, pues esas son palabras nada más que tú lees. Pero ¿sabes tú lo que significa que Él esté sentado sobre todo principado y potestad? Que pueda hacer cualquier cosa y vencer al reino de las tinieblas en cualquier momento que Él diga. Entonces el Espíritu toma las cosas de Cristo y nos las empieza a mostrar a nosotros. Y empezamos a entender a Cristo cada vez más profundamente después del conocimiento inicial que tuvimos. Y si antes lo veías amoroso, después lo ves más amoroso. Y si lo veas poderoso, ahora lo empiezas a ver más poderoso. A lo mejor cuando te salvaste, entendiste alguna cosa de su poder, pero no lo que has entendido en el curso, o después de que estudiaste un buen libro cristiano, que hablaba acerca de su poder que Él tiene. Está mostrando el Espíritu, su función, y a veces como que te pasara una película, y no es algo visual, hermano, son puras ideas. Te quiero hablar de ideas solamente, dándote a entender las cosas. Por ejemplo, la carga por un alma, o sea, la preocupación que Él siente. De alguna manera, pues te empiezan a venir ciertas ideas. Oye, pero es que está muy perdido, es que lo vi muy mal, es que cuando platiqué con esta persona me preocupé porque la vi perdida, la vi en tinieblas, y empiezas a angustiarte. Eso proviene de arriba. Eso es un don de parte de Dios y un privilegio que Él esté compartiendo con nosotros. ¿Qué más va a hacer el Espíritu Santo? Me va a dar deseos fuertes de lo espiritual.
con todas esas ideas, con todo ese hacerme atractivo, darle importancia, etcétera, a lo espiritual, yo voy a tener deseos fuertes en el día, fuertes impulsos. Yo voy a tener muchas ganas de lo de Dios. Muchas ganas de lo de Dios. Me van a dar ganas de orar. Me va a ser atractiva la reunión de intercesión. Mi estudio particular me va a estar atrayendo. ¿Ganas de alabar a Dios? ¿Por qué no? Muchas ganas de alabar a Dios. Tengo muchas ganas de meterme en una adoración larga. Y a veces amanezco así, hermano. Me empieza a dar sed de adorar a Dios. ¿Sed? Ganas. Empieza un cantito a entrarme por la mente así. Y bueno, digo, este canto expresa muy bien lo que yo siento por Dios. Y me empiezan a dar ganas de meterme. Y no me importa, yo me meto. Aunque tú no te quieras meter, me meto yo. Yo agarro mi guitarra aquí y me pongo a adorar a Dios. ¿Se predican? ¿Sí? Me meto a adorar a Dios. Yo tengo ganas de adorar. ¿Sí? Y también para ministrar y para bendecir y para lo que quieras. Y en mi casa también lo puedo hacer. Y esos impulsos del Espíritu, y me dan muchas ganas de leer mi Biblia. ¿Sí? A veces estoy muy cansado, quizás mi mente ya no capta tanto, pero me dan ganas del Espíritu, me dan ganas de predicarle a una persona. O sea, realmente lo veo como algo importante. Es más, a veces me emociona. Me emociona predicarle a una persona. Además en pensar en hacer una campañita, empiezo a pensar, y luego estoy soñando a veces y diciendo, híjole, me dan ganas ahorita ya de que acabe el curso, no porque se acabe, sino para ir a hacer una campaña donde están los inconversos, o hacer una aquí en Cancún. Me dan ganas de hacerlo espiritual. Y naturalmente, cuando está el espíritu así, y sobre todo cuando está muy fuerte y vives lleno de él, entonces los deseos de la carne, aunque son contrarios, pues no prevalecen de ninguna manera, ¿no? Sino que se hacen hasta medio débiles ya. Y yo, ahora sí, tengo una capacidad de decisión muy sencillita, es un impulso muy fuerte del espíritu, y hay un deseo carnal por ahí, que a veces quiere pasar por ahí, como las moscas a veces pasan, y pues la verdad no se le hace caso. Se elige muy claramente. O sea, está la tendencia muy cargada hacia las cosas espirituales. Ah, pero eso va a depender de que esté Dios ahí, y de que tú cuides y aprendas a cuidar tu relación personal. Los deseos carnales así se van a hacer poco atractivos. De hecho, vas a estar tan metido en lo del reino que tendrás poco tiempo para pensar en los deseos carnales. ¿Sí? Y si surgen en un momento dado los deseos, y si se quieren convertir en una agravante tentación, en una concupiscencia, entonces nada más tienes que incrementar un poquito la oración, etcétera, y vas a ver cómo los deseos carnales empiezan a disminuirse y meterte más en las cosas de Dios. ¿Y así? Conforme tú pases en tu vida cristiana más tiempo, los deseos carnales, sobre todo de aquellos pecados en donde tú estuviste antes enviciado o esclavizado, van a empezar a disminuirse. Esta es una condición natural y tiene que ver con la santificación física, no del alma ni del espíritu, de que habla primera de Tesalonicenses 5. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea santificado. Ahí no tiene que ver con purificación, sino simplemente tiene que ver con que es natural que si agarrabas a garrotazos a cada persona que pasaba y le aventabas los platos a tu marido, etcétera, tú te habituaste mucho a la ira y hiciste crecer descontroladamente esas pasiones carnales, esos deseos se incrementaron, y después te salvas, pero tienes ahí el potro de hierro, ¿verdad?, que te quiere jalar a eso, pero ese potrito, vas a ver cómo va a empezar hasta que entre a un deseo ya estabilizado, que nunca va a dejar de existir. Siempre existirá la posibilidad de que si te contristas al Espíritu y decaes en la fe y en tu comunión con Dios, vayas a terminar cometiendo ese pecado, porque como quiera va a existir el deseo. Pero lo que te quiero decir es que, para que no entres en una desesperación, cualquier deseo, por más exaltado que estuvo en tu vida pasada, conforme se camina en Dios y en Cristo, va a empezar a ir para abajo. El deseo de vanidad, el deseo inmoral, el deseo de alcohol, ese deseo va a ir hasta entrar en un rango, ¿sí? Entrar en un rango decente. Los deseos del Espíritu están tan fuertes. Estoy tan involucrado en su obra, en la comunión, etcétera. Sé lo que es, obviamente tengo un entendimiento quizás más completo que tú de lo que eso puede implicar por muchas cosas. Pasó. Sin embargo, existió durante unos segundos, minutos, no sé, el deseo. Existió. ¿Sí estás comprendiendo? Y ese deseo, pues por eso dice así ahorita, porque es un deseo. O sea, es un deseo que viene con todas las características de un deseo. Es un deseo que produce una idea, ¿sí estás comprendiendo? En ese momento del deseo, te imaginas la Tecate, así con el bote así sudadito. ¿Sí? Porque esas son imágenes instantáneas, hermano. Quiero que lo comprendas.
O sea, tú no necesitas ponerte voluntariamente a estar queriendo pensar en eso para que en un segundo venga todo un cuadro. Son ideas. La mente funciona por imágenes. Es un flashazo, es una escena. De inmediato te acuerdas o de tu vida pasada, o de inmediato te acuerdas del comercial, o de inmediato te acuerdas de la persona que vistes en la tienda hace rato pasando que se estaba tomando una. Simple y sencillamente viene la idea y al momento de venir la idea vienen los deseos. O sea, en el flashazo ese, en el cuadro, en esa imagen mental que de pronto se representa, porque nuestra mente es como una especie de pantalla donde se presentan cuadros, eso está comprobado científicamente. Las ideas son solo señales de cosas. Yo te digo ahorita manzana, tú no entiendes NSTA, tú ves una manzana en tu cabeza, ¿sabes? Te imaginas cómo sabe, etcétera, etcétera. No, o sea, nada más las palabras nada más quieren decir una cosa, o sea, una idea. Coca, o sea, tú sabes de inmediato el saborcito, el gas, te imaginas quizás hasta cómo sabe, cómo se pasa por la garganta cuando está fría, etcétera. De inmediato, eso es automático. Por eso te digo que no tiene carácter moral en sí mismo un deseo de la carne. ¿Sí? Una idea. Así como te puede pasar la idea de una gaviota volando, así te podría pasar el deseo de la Tecate, pues. No quiere decir que vas a vivir con el deseo de la Tecate todo atormentado durante 40 horas. Tampoco. Porque no es posible tampoco existir o vivir así. Pero en una persona que se acaba de salir de ese vicio y que le gustaba tomar mucho, tú imagínate que esos deseos pueden estar muy exaltados. Entonces van a tener más fuerza en su alma, en su mente, esas ideas. Van a venir asociadas con amigos, con tiempos de diversión mundana, el ambientito. Al borracho no solamente le gusta la cerveza, le gustan los cacahuates de la cantina, ya se enamoran hasta de la barrita ahí donde toman, ya hasta de la voz del barman, del cantinero cuando le sirve, esperar al amigo, la platiquita, o sea, es todo un ambiente. Esas ideas van a estar viniendo como un flash, ¿eh? como una fotografía a la mente de la persona. Por eso dice así, con la Tecate, porque te la imaginas el bote y te viene en una sola idea, te imaginas el bote así helado, te lo imaginas sudadito, te imaginas así cómo se siente la lengua cuando pasa por encima del metal así, cuando estás sorbiendo la cerveza y además le estás poniendo la salecita así rasposita y así como amarguito sabe, sabroso. ¿Sí? Todo eso te pasa en un segundo. ¿Quién levanta la mano y dice que es cierto? Y como en esa área, en otras áreas. Y eso provoca un deseo. Una lección importante aquí, que eso no te condene. Porque el Espíritu Santo no condena en Gálatas al que tiene un deseo de la carne. ¿Estás comprendiendo? No lo condenó. Nada más te advierte que eso es la ocasión para caer en una obra. Ahí sí, cuidado. Y que porque esos deseos existen todavía y estás en este cuerpo y en este mundo y traes la memoria y no eres un loco, solo a los locos se les borra la memoria de lo que vivieron antes. Solo a los locos en los manicomios. ¿Sí? Algunas personas dicen, ay, es que, pues, no se me olvida lo que era mi vida antes, ni se te olvidará. Y preocúpate el día que se te haya olvidado todo lo que hiciste, ¿no? Ahí está en la mente. Y si tu mente, así en condiciones normales, no se acuerda, en algún sueño te va a encargar de recordártela, además. ¿Sí? Porque ahí está la computadora, es una computadora, pues. Es un almacén de información. Todas esas imágenes que estuvieron viniendo en tu vida provocaron imágenes mentales y esas fotografías están guardadas ahí. Pero es muy saludable entender que los deseos no son pecados. Aunque pudieran ser fuertes, en un momento dado podrían ser agravantes, como el que acaba de dejar un alcoholismo tipo T por 8, puede ser hasta atormentador durante momentos, pero se va a meter con Dios y va a empezar a orar si es nacido de nuevo. Y el Espíritu va a venir más fuerte en su vida y entonces el impulso ese va a sobrepasar el otro. Y se va a meter más a lo de Dios. Y le vuelve a venir y se vuelve a meter más con Dios. Y si en un momento pasa en una tentación, bueno, caramba, lo dijo Cristo, la carne es débil, el Espíritu la verdad está dispuesto. El Espíritu es la clave ahí en todo eso. Va a buscar de Dios. No solamente va a enfrentar eso con una decisión, no solo va a enfrentar eso con una nueva resolución o con un compromiso de no hacerlo, sino que lo va a enfrentar como Dios quiere que lo enfrente. ¿Cómo? Por el Espíritu, andando en obediencia, siguiendo los impulsos, siguiendo esa bendición, ese hacerte atractivo lo de Dios, que ocurre cuando el Espíritu Santo está en ti. Así es que si te pasan ideas de tu vida pasada, o las recuerdas cuando sueñas, hermano, ríete. Ríete. Porque ahí sí yo te puedo decir que es el diablo que te está intentando condenar de balde. Ríete.
De veras, es ridículo. Si ya ni lo practico yo. Si tengo una vida nueva, si sé que el Hijo murió por mí, ¿quién va a condenar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Ríete. Es ridículo, pues. No tiene ningún peso eso. Ay, no sé, pues es que yo creo que todavía Dios no me perdona porque no han sido borrados mis pecados. No te los va a borrar de la mente, por favor. Te los va a borrar allá. O sea, va a decir, fulano de tal, cuando venga, no lo tenemos por culpable de las cosas que hizo, no le vamos a aplicar la sentencia, es lo que es que te borren tus pecados, querido hermano. No es que te traigan un borrador en la mente, porque te desprogramen la memoria. ¿Estás comprendiendo? Esos borrados los pecados. Bueno, es que me acordé de un pecado, ¿no? De pronto vino a la memoria. Pues. La mente de pronto es una computadora y está procesando información por asociación de ideas. Sencillamente, pues, si eras borracho de Tecate, cuando veas la Tecate, va a venir un cuadro, va a venir una idea de la cantina y de las Tecates que te tomabas. ¿Sí estás comprendiendo? Entonces eso va a venir natural. ¿Sí? Si ves un pleito en la calle y eras de pleito, te va a empezar a latir el corazón y a darte ganas de pelearte. ¿Sí? O a decir como no te peleabas antes. O sea, todo eso va a venir por pura asociación de ideas. Eso está comprobado ya científicamente, pero eso no tiene carácter moral. Los deseos de la carne no tienen carácter moral. No tienen valor ante Dios. No son en sí mismos buenos y malos. No se le culpa al que los tiene. No se le hace pecador. No se le condena al infierno y no hay ningún texto que diga que aquel que alguna vez le pasa un deseo o que tiene un deseo carnal o de la carne, no heredará el reino de Dios. No existe. No hay ese tipo de versículo en toda la palabra de Dios. Por lo tanto, es una mentira eso. Y del diablo tenemos que tener que identificar. Ok. ¿Estamos claros hasta aquí? Cuando está el Espíritu Santo, los deseos carnales son poco atractivos. Con un simple pack de la voluntad hacia acá, te metes en lo de Dios. Y es como un río que te lleva. Y al ratito ni te acuerdas de la tentación. Ah, pero ten cuidado de que no vaya a venir el deseo carnal cuando contristaste al Espíritu. Ahí tienes el potro salvaje. Hijo, cuídate. Que hayas contristado al Espíritu Santo. De hecho, el simple hecho de contristar va a provocar un aumento en los deseos de la carne. Naturalito. Y que por ahí uno se empiece a querer así tener posesión fuerte, que empiece fuerte la lucha, porque entonces sí estás en problemas, y estás en problemas serios. Porque esos deseos te van a atormentar, se van a salir de control, y el pecado va a estar a la misma puerta. A la puerta va a estar el pecado. Ahí. Cristo conocía muy bien esta verdad. Por eso cuando supo que se iba a enfrentar a una terrible y cruel oposición el día que lo iban a crucificar, a orar, señores, a orar. Vamos de rodillas. Porque él sabía que de rodillas y con confianza en su Padre Celestial, el Espíritu Santo viene. Y hasta ángeles vinieron a fortalecerlo, dice, no solo el Espíritu Santo. Oraba con gran intensidad. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba fortaleciendo. Sabía que venía la hora de las tinieblas. Iba a ser difícil, que le iban a bofetear, que le iban a escupir. Y que él tenía que mantener una conducta intachable además en todo eso. Jamás insultar a nadie. Jamás devolver una maldición por maldición. Oye, qué terrible prueba se avecinaba. Y ver a la gente que él más amaba y que había venido desde el cielo a salvar, ahora echándosele encima. Tentaciones a la amargura, al rencor, a cualquier cosa le podían venir. Y los discipulitos, ¿verdad?, inexpertos en la caminata con Dios, viendo que ya venía la hora, bien dormidotes, en vez de ponerse a orar cuando ya estaba encima de un momento terrible. Claro, Cristo se puso a interceder y después le dijo, desvelad y orad que no entres en tentación. O sea, que el deseo de la carne no se exalte tanto que ya estés así, lo hago o no lo hago, ya, totalmente turbado. Orad y orad que no entréis en tentación. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, y en el griego es ahí el Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudar. Pero la carne es débil. O sea, cuidado. En tus propias fuerzas, en tus propias resoluciones, no vas a aguantar. Y ahí está Pedrito. Vámonos. ¿Cierto o no es cierto? Vámonos. Señor, yo no te negaré, etcétera, etcétera. No se fortaleció. Incurre ahí en la ira. Le corta la oreja a una persona. Pero al ratito, ¿qué tal la boca? ¿Dónde está el dominio propio? Andaba hasta jurando y maldiciendo que no conocía a Jesucristo. Jurando y maldiciendo, fíjate. Jurando. Y es un pecado. Juraba él por Dios, invocaba el nombre de Dios jurando que no conocía a Jesucristo. Que ni siquiera lo había visto nunca en su vida. ¡Qué boquita! Ahí ya no le valía para nada a él
Eso de que voy a tratar de tener un poquito de frutito del Espíritu. Voy a tratar de tener dominio. No, ya estaba. Va para abajo ya. Ya estaba totalmente fuera de control sus deseos y el pecado estaba a la misma puerta. Y andaba jurando y blasfemando, no lo conozco, hasta 3 veces, todo lleno de miedo, con una cobardía que ya se había posesionado totalmente de su alma. Entonces ya para esas situaciones, pues ya no falla. O sea que digamos que la caída de una persona empezará cuando contrista al Espíritu Santo. Ahí está ya el punto de la caída. Lo que verás después serán solo las consecuencias. Estamos hablando de cristianos, de perder su relación con Dios. A una persona que anda en el Espíritu Santo, llena de Él, que tiene fuertes influencias de Él, difícil cosa es que vaya a cometer pecado. Difícil cosa. Le puede pasar por enfrente lo que sea. Son tan fuertes los impulsos del Espíritu Santo que esas cosas hasta se muestran ofensivas. Hasta el mismo pecado se vuelve repugnantísimo para la persona. Se hace repugnante. Muy repugnante. Cualquiera que sea. Dinero, robo, vicio, el que sea. Pero que estén disminuidas las influencias del Espíritu, que no haya una buena comunión, que esté contristado, que no haya la verdadera fe, cuídate. Porque ahí es donde Satanás te va a agarrar. Ok, 3 cosas para terminar. Aquí va a ser clave, entonces, para la caminata cristiana, la fe. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. La confianza, porque por la fe se suministra el Espíritu. Esa confianza agrada a Dios y Dios viene y ahí está contigo. Va a ser importante el cuidar tu relación con el Espíritu Santo, no contristándolo. Manteniendo tu fe también. Y número 3, la oración. Porque la Biblia nos marca que es a través de la oración que la gente fue llenada del Espíritu Santo. Una vez que ya eran bautizados, volvieron a ser llenados. La oración es clave, como expresión de necesidad en Dios. Porque el que ora es porque necesita. Como momento de altar, de compañerismo con Dios también. La fe, cuidar tu relación con el Espíritu y tu vida de oración. En este sentido es mucho más importante la vida de oración que el estudio de la Biblia. Mucho más importante. Los dos son mandamientos, pero tiene preeminencia la vida de oración que el estudio de las Escrituras. Hay que orar hasta satisfacer la necesidad. Hay que orar. La Biblia nos habla de orar continuamente, orar sin cesar. Hay que tener buena vida de oración, no hay que limitar. Esas miserias ahí de media horita y así, hermano, yo creo que hay que orar a llenar. O sea, hay que orar, hay que dar libertad al Espíritu. Si es una hora, bendito sea Dios por esa hora. Pero a veces puede ser hora y media, y a veces puede ser 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche, hora en la mañana y media hora en la noche. Y a veces puedes tener el impulso de orar después de comer, caramba, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Porque el ritual no te lo prescribe así, no lo vas a hacer. Después de comer, o antes. O por una aflicción particular, te puedes meter en la tarde a orar. O sea, ahí está Dios. No contristemos al Espíritu. O sea, hay una libertad en Cristo para seguir esos impulsos, que también empiezan a venir impulsos de ese tipo del Espíritu Santo. Claro, le das libertad. Yo ayer me la pasé casi una buena parte de la tarde orando nomás. Yo no acostumbro a orar toda la tarde. Yo acostumbro a orar en las mañanas, ¿sí? Y en segundo lugar, en la noche un poquito. Pero yo no acostumbro. Y ayer yo tenía mucho impulso del Espíritu para estar orando en la noche. En la tarde, mucho, bastante tuve tiempo para estar orando. Hasta la nochecita y seguí orando. Yo no iba a contristar al Espíritu Santo. Me estaba guiando a eso el Señor. Y yo empiezo a conocer una persona. No solo una regla que dice que hay que orar, ¿no? Pero empiezo a conocer una persona que por alguna razón importante me habrá puesto a que estuviera yo orando. Diferentes cargas que yo estaba teniendo en ese momento. Termino con un testimonio personal. Ya te expliqué por qué a veces tenemos que hablar de vivencias propias. Bueno, yo lo aprendí por experiencia, por vivencia con Dios. Claro, de pronto un día te lo encuentras aquí y dices, mira qué chistoso. Era lo que yo empecé a hacer. Pues es que será el mismo Espíritu, ¿verdad? El que inspiró las Escrituras, el que me ayudó a vivir así. O sea, yo la verdad que cuando yo me convertí, yo comencé a orar. Yo me propuse orar 1 hora al día como una disciplina.
leí un librito por ahí de La Hora que Cambia el Mundo, creo que se llama, que trae 12 pasos de 5 minutos, de Dick Eastman. Así casi como pasitos para bebé. Así 5 minutos le das gracias a Dios, 5 minutos te pones a cantarle una canción, 5 minutos pides por otras personas, etcétera, etcétera. Que bueno, finalmente uno después duda de la eficacia de esos libros. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, de pronto no eran 5 minutos para interceder, sino que me he dado cuenta que prácticamente la mayoría de mi oración era estar orando por otros. Y después de una hora empecé yo a notar algo en mi vida. O sea, en mi día de trabajo, yo tenía un día de trabajo regular como cualquier persona, era estudiante y trabajaba en el hospital. Yo veía que los frutos del Espíritu ahí estaban. O sea, yo tenía gozo. Yo no me andaba produciendo gozo. Yo tenía gozo todos los días. Yo me paraba, tenía mi tiempo de oración, no importa qué horas fueran. Me subía a mi carro, ponía algún cassette de alabanzas, etcétera. No de Marcos Witt, ¿sí? Alabanzas genuinas, bonitos cantos espirituales. Y me iba al hospital. Y allí en el hospital estaba contento. Normal. Digo, no estaba gritando, pero tenía un gozo. Tenía un fluir de satisfacción interna. La gente me veía gozoso. A veces serio, pero en general había un gozo en mi vida. Y además tenía paz para con Dios. Y pues tenía amor, porque me preocupaba por la gente para poderla ayudar. A mi propio entendimiento, yo no tenía muchos recursos, yo no conocía nada de teología. Pero si yo veía a un doctor ahí, alguno de mis jefes, que lo veía que andaba mal, preocupado, pues yo le apartaba tiempo. Y en vez de andar ahí con los compañeros haciendo tonterías, me sentaba con él a tomarme un cafecito ahí en el restaurante del hospital y nos poníamos a platicar. Y yo le empezaba a hablar de las cosas de Dios, y le hablaba de la Biblia, y le sacaba un versículo, y le invitaba a una reunión, y yo estaba luego estaba bien emocionado porque me había escuchado el doctor. Entonces le andaba platicando a todas las gentes. Claro que no todas me entendían, sino solamente aquellos que tenían cristianismo en su vida. O sea que el fruto de amor, ahí estaba. ¿A poco tú crees que yo llegaba al hospital y decía, ay, hoy tengo que predicar, mis compañeros? ¿No? Para nada. Yo nunca supe lo que era eso. No, yo decía, pues si Dios me bendijo a mí tanto, ¿cómo no van a ser ellos salvos? Necesitan arrepentir, necesitan creer en Jesús, necesitan recibir el Espíritu Santo también, necesitan tener, y además los veía bien infelices, me daban bastante lástima, me daban mucha pena. Y así era mi día. Y andaba aquí. Con la primera que llegaba era con la enfermera, porque me tocaba en el servicio de enfermería, y estaba aprendiendo yo a inyectar, y ahí estaba plática y plática. Y bien contenta, otros se molestaban, bueno, ya ellos no me querían oír, ni modo. Eso no perdía mi gozo. Yo era un bebé espiritual, ¿sí? Pero Dios te manda el Espíritu y no te deja huérfano. No tenía profesores de teología ni nada de eso, pero tenía el Espíritu Santo. Y ya me había dado cuenta de una cosa. Cuando oraba, así era mi día. Las tentaciones en niveles muy bajos. Una gran paz, etcétera, etcétera. Yo me emocionaba mucho para ir a la reunión. Ya quería que fuera domingo. Pero quería que fuera domingo para tener un momento de adorar a Dios. O sea, con la misma expectación o más que cuando de impío iba a ir a un estreno de una película, porque era lo que a mí más me gustaba. A mí me gustaba mucho el estreno de las películas. Yo era el primer día de estreno, yo estaba ya soñando casi con ir a ver una película, porque me gustaba mucho ir al cine. Entonces, olvídate, para ir a la reunión yo tenía mucha más expectación. Para mí era un evento ir a la reunión. Adorar a Dios. Y créeme que a veces lo que se nos predicaba era todo menos alimento espiritual, ¿no? Pero sí había gente cristiana y se adoraba a Dios. Y estaba el Espíritu Santo todavía bendiciendo a las personas. Sí, tenía expectación. Me gastaba de mi propio dinero yo para invitar a un alma a que oyera la palabra. O sea, yo me aventaba unos viajes, cruzaba la ciudad, me gastaba mi gasolina, iba a recoger a una persona. Nadie jamás. Es más, yo no sabía que existía un mandamiento que se llamaba que hay que evangelizar a las personas. Yo nunca lo había, ni siquiera, no lo tenía registrado en mi mente, aunque era religioso antes. Eso de ir y predicar el evangelio a toda criatura y eso, para mí, era un mandamiento natural. ¿Cómo no lo voy a hacer? Y ahí iba por una doctora, por su familia, los subía al carro, los iba a esperar, cruzaba la ciudad, al Auditorio Nacional, de ahí me iba hasta el Estado de México, los iba a dejar hasta su casa, y a veces me dejaban plantado 3 veces. Y a la próxima los volvía a convencer en la semana, a que fueran a oír la palabra de Dios. Y todos serán enseñados por Dios, dice la Escritura. Y todos serán enseñados por Dios. ¿Quién era el que estaba enseñándome esas cosas? Enseñando el Espíritu Santo. Y luego, pues unas sí las sabía de la Biblia y otras no las sabía. Se iba corroborando. Y yo me gastaba mi dinero. ¿Sí? Yo tenía para la gasolina y yo la pagaba. Para mí era algo bien natural. O sea, el fruto del Espíritu no era una compulsión religiosa de que mi conciencia me estuviera acusando de hacer o no hacer. No, era un fruto.
exactamente como ves el fruto de un árbol. Era lo natural. Así tenía que ser y no podía ser de otra forma además. Era una cosa muy fluida. Me interesaba en las personas. Como estaba estudiando medicina, pues tenía mucho alcance a enfermos, etcétera, etcétera. Y me gozaba mucho en las cosas de Dios. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Mis deseos carnales estaban muy por abajo. Los hospitales no son precisamente los lugares más pacíficos del mundo. Suceden cosas muy tremendas ahí. Puedes ver que maten a la gente por errores médicos. Los doctores te tratan como si fueras un perro muchas veces. Y créeme que mi carácter pues no era de los que toleraban que a mí me trataran como un perro. Le podrás preguntar a un profesor que tuve en la UNAM, que en plena clase me paré y le di. O sea, y después además hice que lo corrieran a él. Porque yo tenía influencias ahí con un cuate de la UNAM. Y el que se fue él. Y yo pesaba unos 100 kilos y hacía pesas y ahí lo agarré enfrente de sus alumnos y todo. O sea, yo era de un carácter así, explosivo de inmediato. Olvídate. Si ahorita tú llegas a imaginar que yo tengo un carácter fuerte o algo, porque me ves el rostro a veces serio, no tengo ahorita el carácter fuerte. El carácter fuerte lo tenía entonces. Pero imagínate que después de 2 años, ya Dios ha tocado mi vida y ya he avanzado y estoy en la misma universidad estudiando en el hospital, de pronto los doctores te podían hacer como quisieras. Y yo nunca tenía para ellos una mala palabra. Ni una mala actitud tampoco. ¿Sí me estás comprendiendo? ¿Qué pasó? Los deseos por abajo. El espíritu reinante. El espíritu, dice 2 Corintios 3, es el Señor. El espíritu es el Señor. Y dice, ahí hay libertad. Además, tiene que ver con mucha libertad. Movido por el espíritu. Antes yo me alucinaba que cada gente que en el carro se estacionaba así cuando iba manejando, me estaban viendo feo. Puras alucinaciones de pura malicia y pura locura que uno trae. O sea, yo me paraba así, ¿qué me está viendo este hombre? ¿Qué me estará viendo? Pues, ¿qué te van a estar viendo? No te están viendo. Pero yo me imaginaba, esa es la malicia natural que traía el impío en su amargura. ¿Sí? En querer mostrar que él es importante, que yo no me dejo de nadie, etc. Yo te puedo decir que yo creo que pasé, no quiero mentir para no decirte las cifras, pero yo pasé varios años sin usar el claxon de mi carro, para nada. Porque mi claxon era muy expresivo cuando era impío. Decía muchas cosas, tocándole a la gente. O sea, insultos y todo tipo de cosas. Pasé mucho. Y tenía una gran calma cuando iba. Y me podían hasta decir de cosas, de veras, que te estuvieran diciendo, ¿por qué? Alguien se molestó por algo del tránsito. ¿No? Bien tranquilo, bien pacífico. Se me cerraban, que olvídate, antes por un cerrón de esos, yo los hubiera perseguido durante cuadras, los hubiera bajado del carro, los hubiera hundido a patadas, ¿verdad? Y les hubiera hecho mil cosas. Era una gran ofensa que alguien se me fuera a cerrar. Yo no podía comprender que un ser humano tuviera un error. O sea, yo pensaba que era un agravio, que a mí me querían fregar, que me hizo menos a mí, ¿quién es este? Así era mi mentalidad. Así, los perseguía por cuadras. Y cuando era metodista, además iba orando, que Dios me ayudara para alcanzarlos. Para que veas cuántas son de grandes las tinieblas. Orando, pidiéndole al Dios del cielo que por favor me ayudara a agarrar a aquella persona. Porque así estaba de entenebrecido. O sea que hay esperanza para ti también. Hay esperanza para todos en Cristo. O sea, Cristo salva de veras. Cristo redime, Cristo transforma y Cristo da gracia para caminar una vida cristiana genuina por su gracia, por su amor, con frutos del Espíritu Santo. No te digo esto para que te espantes. O sea, esas cosas ya no existen en mi vida. No existen. Estoy hablando de hace 9 años en mi vida. Pero así era. O sea, que no era fácil. Y yo lo que sí tenía era el temperamento del pleito, de inmediato, liarme a golpes con cualquiera. Era algo muy frecuente. Y después te digo, se me podían cerrar. Y podía yo ir con personas. Y me acuerdo una vez que iba con un hermano, y me dijo, mira cómo se te acaba de cerrar esto. Yo no sé qué. ¿Por qué? No siento nada. Está bien, pues fue un error. O a lo mejor se pasó de listo. Yo ya no vuelvo a lo mismo. O sea, y además yo tuve una bendición diferente. ¿Qué me importan esas cosas? Yo estaba pensando en Dios o en las almas o iba orando en lenguas en el carro o alguna cosa de ese tipo. O sea, esto te lo estoy poniendo para que veas la vida cristiana natural, hermano. O sea, ¿que hubo momentos de tentaciones? Los hubo. Yo también aprendí por experiencia que de pronto descuidas tu oración torpemente y te sientes súper cristiano un día y ese día oras menos o quizás un día descuidas la oración y automáticamente veías como el día ya no era igual, ya el espíritu no estaba igual y si eso lo extendías a 2 días medio orados o 3, cuidado, el pecado está a la puerta, cuidado, la paz ya se fue, entonces ahí tenías que irte a arrepentir, pero no de haber pecado, sino de haber contristado.
Señor, es que yo estoy mal, no, nunca debía haber, o sea, ¡qué soberbia! Querer caminar la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Si tú dependes del Espíritu de Dios ahorita en tu nueva vida cristiana, olvídate. Como necesita el árbol tener savia. Necesitas a Él, necesitas estar siempre con Él. Si no, olvídate. El pecado está a la misma puerta ya. Y el pecado es escandaloso y cualquier cosa. Yo me di cuenta de todas estas cosas por experiencia. Y también me di cuenta después que cuando volví a orar, empezaba a apreciar la relación con Dios otra vez. Tenía en primer lugar mi comunión. Otra vez se iban para abajo los deseos. Y el fruto, otra vez, empezaba. Pero mientras no hubiera empezado a tener una vida estable de oración y haber arreglado esa situación, y otra vez empezar a tener confianza y a tener comunión con Dios, por más que me esforzaba, no daba fruto. No daba fruto. Trataba, pero no podía. Y por detrás de abstenerte, se estaba todo alterado. Así es como yo aprendí por experiencia. O me empezaba a deprimir, Estaba ausencia del Espíritu Santo, empezaba a sentir una depresión, empezaba a sentir una condenación de cosas que a lo mejor ni eran. Me metía a las maquinitas esas que le echas pesos, que era un vicio que yo tenía antes, y me metía ahí 4 horas. Ahí. A mí me gustaba estar ahí, esos futbolitos y esos que le estabas ahí destruyendo ahí con barquitos de guerra. Ahí sí me moría 4 horas, todo deprimido. Una condenación que sentía, que me iba al mismo infierno por haber estado en las maquinitas. Fíjate, no por haberme emborrachado de vuelta en esas cosas, porque eso no sucedió, gracias a Dios, nunca más. Sí, pero mis convicciones de pecado, ya una vez después de haber sido salvo, no eran por semejantes cosas, o porque volví a agarrar a machetazos a alguien, ¿no? Que eso nunca volvió a suceder. Mis convicciones eran por cosas más finas. O sea, que quizás hasta alguien se podría reír. Pues, ¿cómo te vas a sentir condenado por estar 4 horas en las maquinitas ahí en Pennyland jugando? ¿Qué tiene de malo? Pues una diversión sana, ¿no? Yo sabía que eso era fruto de haber descuidado mi comunión con Dios. Que me sentía deprimido, evadido, ya que ese tiempo se pudo haber aprovechado en una forma mejor, y entonces me volví a reconciliar con Dios, en el sentido, no de creer que eso existe, sino de reconciliar mi relación. O sea, yo contristé al Espíritu Santo. Estuvo mal esto. No debe de ser así. Me di a orar, otra vez, creí en Cristo, pedí el perdón, y empezaba otra vez la bendición. Y después de eso aumenté la oración a 1 hora y media. Y después de eso aumenté mi oración a 2 horas. Nadie me dijo. No, pues si en el lugar a donde yo iba, la meta era orar 5 minutos diarios. El piadoso daba 5 minutos, a excepción de ciertas gentes. Sí, pero la verdad es que un día se dio una gran predicación para estimularnos a la oración, con el gran compromiso de orar 5 minutos al día. Imagínate. Entonces, digo, eso a mí no me lo enseñaron. Yo lo leí en el librito de 1 hora, pero al rato me di cuenta que esto es un pozo, esto es un río de agua viva, y aquí está Dios, y aquí yo me voy nutriendo. Yo tenía amigos, algunos eran cristianos realmente, otros parecían serlo, eran religiosos, que me aventajaban en años, en mucho, en conocer esas cosas, pero mucho. Gente que hasta tenía ministerios. Sin embargo, yo en poquito tiempo tenía un crecimiento espiritual bastante fuerte. O sea, hubo un crecimiento, pero fue un crecimiento, no fue a ver si me entiendes, no fue que empecé a hacer una máquina de la Biblia. No, un crecimiento espiritual. O sea, tener mucho amor, para que me entiendas. Tener mucha paz. O sea, cuando estaban ahí en un grupo de jóvenes haciendo el concurso de la torta más grande, unas tortas como del tamaño de esta mesa y más grandes, que parecía más bien una fiesta romana, un banquete romano, entre alabanzas y después hacer todos esos desperdicios de alimento, nada más para ver quién ganaba. Mi preocupación era ver un ciego que no podía ver, y yo no podía encontrarme uno que quisiera acompañarme a ver al ciego. Mis inclinaciones eran definitivamente espirituales, y yo las puedo analizar objetivamente. Puedo ser honesto, objetivo y decir, esas eran inclinaciones que no eran propias de mí antes. Esos intereses es que a mí me hacía importante el ir a ver a ese pobre muchacho ciego que se había pegado un tiro en la cabeza y había quedado ciego en vez de matarse. Y tenía 18 años. La gente empezó a ver el crecimiento espiritual. Yo no tenía que andar dando testimonio de mí. ¿Sí me comprendes? O sea, el Espíritu Santo da testimonio de ti. En el sentido de que la vida y la bendición y la gracia se empiezan a ver. O sea, la gente se empezaba a acercar para que yo orara por ella. ¿Sabe? Yo nunca puse un letrero aquí en la frente, oren por mí, yo quiero orar por usted. O sea, verían algo. A veces me empezaban a acercar a pedir un consejo, pero en forma natural, etc. Fue crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente no es que sepas mucha Biblia. Crecer espiritualmente es que tengas más amor cada día, que hagas más misericordioso,
¿sí? Que seas más sensible al espíritu, que tengas un dominio propio en todas las cosas, que seas más compasivo, que seas más paciente, que confíes más en Dios. Eso es crecer espiritualmente. Ahora, crecer doctrinariamente es que acumules un montón de conocimiento. Eso es una parte nada más del cristianismo, pero si no tienes lo otro, ¿de qué te sirve la cabeza llena ahí atestada de puras ideas y de teologías y de métodos? No sirve para nada. De eso ya ha habido mucho, ¿no? Crecimiento espiritual, que aumentas en la oración y que en esa oración de pronto tienes un índice más alto de oraciones contestadas. Esto también es importante, ¿no? Que cada vez más de las oraciones que haces, cada vez más va contestando el Señor. Crecimiento espiritual. Llenura. Y después empezó a venir el poder, y es diferente. Después empezó a venir como natural el poder. O sea, había un poder en lo que se hacía. O sea, que si iba a haber algún enfermito, ahí en el hospital, una vez estaba ahí, me tocó de guardia esa noche, era muy incómoda las guardias porque tenías que trabajar 36 horas seguidas, sin dormir, ni un minuto, 36 horas seguidas. Era incómodo. Yo me metía al baño a orar, me encerraba ahí, no había dónde, no eran privados los dormitorios. Y un día estaba de guardia y de pronto llegó una señora desahuciada, ya he platicado el testimonio antes, desahuciada, paralítica, una joven como de 24 años, que la atropellaron, y se quedó paralítica desde aquí hasta acá. A este hospital donde yo estaba de medicina interna era un hospital de desecho. O sea, ahí mandan a la gente que ya se va a morir, que ya está desahuciada, en los buenos hospitales de la Ciudad de México, del gobierno, o sea, del Seguro Social. Los de La Raza, que es un lugar muy caro, que cuesta mucho estar ahí, pues le echan las ganas a la gente, pero cuando ya ven, se va a morir, tiene un cáncer, ya es incurable, lo mandaban aquí para que se les atendiera con su enfermera y todo, y se les atendiera, pero que ya no estuvieran ocupando una cama en un hospital de muy alta especialidad. Entonces ya te imaginarás, teníamos varios muertos diarios, a veces 5, 6 muertos, 3 muertos, se morían. Y mi trabajo era estarlos cuidando. Y yo estaba de guardia en la noche y vi cuando ingresaron a esta pobre mujer. Yo estaba recién convertido y yo no tendría más de un año de convertido. Y la veo y me da mucha compasión. Y yo digo, hijo, 24 años, paralítica ya, desahuciada. Llevaba 3 meses en La Raza, ya la habían devuelto aquí. Estaba delgada, toda flaca. Y además era una parálisis espástica, que está todo duro así. O sea, no está así, sino todo. No decía ni sí ni no con los ojos. Así, totalmente delgada, y además traía una neumonía. Entonces le tenían que lavar los bronquios, que es algo horrible. Entonces le tienen que meter por la nariz para que respire agua con una solución y se le meta a los bronquios y después sacárselo, que se siente horrible, se siente que te mueres cada vez que te hacen eso. Entonces añádele al paralítico, además eso, yo estaba que me partía el corazón, que me soltaba a llorar ahí de esa pobre alma. Decía, híjole. Estaban ahí las familiares, las hermanas, me parece, de ella era de provincia. Y yo dije, Señor, pues ¿cómo le hago? Siempre es un problema con los familiares hacer una oración, ponerte a predicar. Señor, tú eres poderoso, ten compasión de esta. Lo único que pasé fue, le puse la mano encima, en la frente. Estaba desahuciada, ya, iba ahí a morir, tenía todos los signos, es más, tenía neumonía. Yo traté de hablar, nadie se podía comunicar con ella, no sabía si le funcionaba el cerebro o no, si era un vegetal. O sea, le decías, a ver, dime con los ojos sí o no, abre los 2 veces para sí. No había manera de comunicarse con ella. Lo único que se veía era una tremenda mirada de terror en sus ojos, de todo lo que había sufrido. Porque además de estar paralítica, que te estén lavando los bronquios así, que sientas que te asfixias a cada rato, y pues agujas por un lado y sondas por otro lado, era un sufrimiento espantoso. Y yo fui movido por la compasión del Espíritu. ¿Sí? Y yo le impuse las manos y le pedí a Dios que hiciera algo. Nada más. No grité, no hice nada. No podía hacerlo, estaba la familia ahí. Al otro día en la mañana, la mujer amanece con toda la movilidad de sus músculos en la cara. Y amanece con una sonrisa, como si se hubiera sacado la lotería la señora. Una sonrisa así que brillaba por todo el cuarto. Y ahí estaba la familia gritando y la familia llorando. ¿Ya? Entonces, bueno, una cosa preciosa. Para no hacerte la más larga, en 3 semanas o 2, no me acuerdo exactamente, la señora se salía de ese hospital, estando ya en el camino de su recuperación. Ya, movía. Al otro día movía un brazo, al otro día movía el otro. Fue una sanidad progresiva, pero fue una sanidad obrada por el Espíritu Santo, definitiva, con todos los signos y las características. Dios tuvo misericordia de ella. Sí, y su poder obró de una forma muy y muy discreta además. Yo les hablé a la familia de la palabra de Dios, les dije que le estuvieran leyendo la Escritura, le prediqué el Evangelio hasta donde yo tenía comprensión de lo que era el Evangelio, acerca de quién. Ella estaba muy consciente que era Dios quien la había sanado. Y bueno, claro, el retrasado que estaba ahí de médico,
tratante, se parecía el burro ese en el que Cristo entró a Jerusalén, ¿no? Él pensaba, se felicitaba, andaba hinchado por todo el hospital, que su tratamiento había dado resultado. No le estaban dando tratamiento. Era un tratamiento de sostén para que se muriera. O sea, comida, diuréticos, o sea, no existe nada que pueda curar eso, hombre. Sí. Pero el otro ya estaba muy, muy contento, qué bueno que estuviera contento, pero no entendía quién era el que había obrado. Esa obra era un milagro de parte de Dios. Hablé con el esposo, etcétera. Bueno, fue una cosa muy hermosa. ¿Qué es eso? ¡Poder! Es el poder de Dios. Pero el poder de Dios no fluye si no hay amor. Si no hay amor, no fluye el poder de Dios. Va junto con él. Y viene como una forma natural. Y ese mismo día que sanó a esa persona, oré por una señora de una religión, no me acuerdo, evangélica, en otra cama, y no se sanó también, te lo digo. Y no se sanó, y no sé por qué. Que también me daba mucha compasión. Estaba muriendo de enfisema pulmonar. En el mismo cuarto, 4 camas más allá. Y yo creo que ha de haber muerto esa señora después. Y esa no se sanó, y esa sí. Lo único que yo te puedo decir es, sin reclamar más allá que lo que he visto, que Dios quiso sanar a esa señora. Y le plació utilizar ese día a este instrumento inservible para hacer eso, pero me tuvo que de alguna manera hacer entender la compasión que ella sentía por ella. Dios tenía una compasión, el Espíritu Santo tenía una compasión por ella. Y quería hacer algo por ella. No es algo arbitrario. Pero el poder viene junto con el amor. Tiene que venir también como una forma natural. No es algo que tú te fabricas, no es algo que tú te inventas. Así es que la forma de caminar es como la que te estoy trazando ahorita. Es caminar por el Espíritu, es andar en el Espíritu. Lo dice Romanos. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es uno de los primeros textos que yo entendí jamás en mi vida cristiana. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo se trata de que hagas morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Andando en el Espíritu. Teniendo comunión con el Espíritu. Esa es la gran clave. Con fe, con amor, con relación con Él. Así es como se hacen morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Pero si tratas de hacer morir las obras de la carne solamente por tus resoluciones o por rudimentos como los que prohíbe Colosenses, de que porque ayunes mucho no vas a pecar, o que porque te cuelgues del techo y te hagas sufrir a tu cuerpo como hacen los católicos, no vas a pecar, eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, y te lo está diciendo de una vez. No. Aquí la idea, el caminito es muy claro, si lo están comprendiendo todos ustedes. Es llenura, comunión con el Espíritu, relación de amistad con Él. Y hermano, ¿para qué te platico más? Quizás ya oíste tú mi testimonio en otra ocasión. El Espíritu Santo va a estar dando poder y va a estar dando este fruto naturalmente durante tu vida. Y vas a ir creciendo en estas cosas. Eso es lo natural. Y yo estuve viendo el poder de Dios venir. Me daba cuenta que además luego Dios bendecía. Yo no sé, yo le predicaba a la gente y se ponía a llorar. Y veía que otro le predicaba y no lloraba a nadie. Y luego veía que la gente le empezaba a entrar hambre y sed de Dios. Pues eso es el Espíritu. ¿Cómo puede ser que la gente se interese en las cosas de Dios? Y de otros se convertía. Y otros dejaban sus pecados. Y por ahí hippies. Y por ahí drogadictos. Y de pronto se empezaba a endemoniar la gente también. Pues yo no tengo la culpa. De pronto pasabas por ahí y empezabas a orar por alguien. Y empezabas a revolcarse. Y te invitaban a un lugar a predicar. Y eso pasaba, pues ese es el poder de Dios que se quería manifestar para hacer eso. Pero ahí ya son dones. Y en eso no te quiero meter a ti ahorita. Porque no sabemos si el poder de Dios vaya a ser manifestado en tu vida por medio de dones o de sanidades. Pero lo que sí sé es que el poder de Dios se quiere manifestar en tu vida para una vida muy piadosa y el poder de hablar la palabra. Estoy seguro de eso. Para que cuando tú hables y enseñes, la gente caiga de rodillas y se entregue a Jesucristo y entre en convicción de pecado. Ese poder seguro que está a tu disposición. Ese poder está para todos. Ya si Dios te quiere dar otro don y manifestarlo con poder, ya es su prerrogativa. Bueno, cierra los ojos, vamos a orar. Dios te inclina a lo divino. El fruto es natural. Natural. Crecer espiritualmente no es que te llenes la cabeza de muchos textos solamente. Es que tengas más misericordia. Es que seas sensible para tener compasión de un pobre que está por ahí. Eso es crecer espiritualmente. Que tengas más confianza en tu Dios. Mejor comunión. ¿Te das cuenta en dónde has cerrado en tu caminata? ¿Te das cuenta que estás buscando resoluciones solamente? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Necesitas al Espíritu. Eres un paralítico. No vas a llegar a ningún lado si no está contigo el Espíritu Santo de Dios. Debes de amarlo mucho y cuidar mucho tu relación con Él. Y ser de un corazón muy sincero también para reconocerle tu necesidad. Señor, te necesito.
Hermano, a mí me gusta platicar poco estas cosas, porque quisiera hacer los enfoques en Dios. Pero de estas cosas, como te lo estoy platicando ahorita, te puedo llenar 2 libros. Y de milagros y de sanidades también, y verificados además. Los podría llenar. Y de otras cosas que no voy a hablar. Pero esto es lo que tú necesitas. Tener comunión, amistad, compañerismo con el Espíritu y una confianza sencilla como de niño. Siempre el corazón necesitado, sabiendo que necesitas a Dios. Yo he visto estas cosas y yo no me paro aquí sin haber orado. No por el mandamiento, por la necesidad. Porque entiendo muy bien que Dios no me ayuda a dar un solo estudio. No sirve para nada lo que yo hago. Si no me ayuda Él. Necesito a Dios. Y más cada día lo necesito más. Mucho. En todo momento lo necesito. Para todas las cosas lo necesito. Yo doy clases cómo educar niños. Pero para educar a los niños yo busco la dirección del Espíritu también. Y su ayuda. Claro que sí, se necesita. Bueno, ¿qué le vas a decir a Dios el día de hoy? ¿Qué vas a orar? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a decir? ¿O qué le vas a reconocer? ¿Que andas caminando como por obras? ¿Que no has entendido la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano? ¿La caminata? ¿O que empezó a renacer en ti el orgullo de que tú puedes, de tu autosuficiencia? Yo puedo todo. Yo nada más decido y hago. La vida espiritual se necesita el Espíritu Santo. La obra de Dios se necesita a Dios que la haga. Yo era antes el hombre que lo que decidía lo hacía y lo que me proponía lo hacía. Pero cuando llegué al terreno de lo espiritual me topé con pared. Aquí no depende nada de ti, depende todo de Dios. Tú aquí no sabes nada y no entiendes nada. No sabes nada, no sirves para nada además. Necesita estar Dios en todo. Como un niñito, así, con un corazón de niño. Señor, te necesito. Y al decir te necesito, añadirle la confianza. Te necesito para todas las cosas. Esa es una vida sobrenatural y te puedo dar testimonio que ese tipo de cristianismo es muy atractivo. O sea, a la gente quiere eso. Gozo, paz, amor, compasión, dominio propio, santidad verdadera. La gente quiere eso. La gente está esperando ver eso en México. Una manifestación del Espíritu a través del cuerpo de Cristo. No una religión solamente de reglas y de buenos propósitos. Fingiendo cosas que no son reales. El gozo no te lo puedes fingir, así como el amor tampoco. Y tampoco el dominio propio y la templanza y una confianza natural en Dios. Ni la humildad. Si eres humilde ya se está notando en tus tratos con todas las personas. Amén.